hay un desglose que el apóstol Pablo hace en el libro de Efesios, en el capítulo 6 cuando habla de la armadura espiritual, ¿verdad? Cuando nos dice que debemos de estar firmes, ceñidos nuestros lomos, ¿verdad? Pero específicamente, la pregunta de nuestro amado está en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo revela aquí, evidentemente, una batalla del cristiano que no es física, y nos lo dice claramente también que no es una lucha contra sangre y carne, o sea, no es física, es espiritual. Entonces, Pablo aquí menciona una jerarquía de huestes, de obras de las tinieblas que es importante nosotros poderlo comprender. Bueno, del 10 al 18 nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo, enfatizando que el verdadero conflicto no es contra personas de este mundo, sino que hay algo mucho más fuerte que eso. Entonces, bueno, yo diría que la carta a los Efesios tiene un fuerte énfasis en el mundo espiritual. Pastor Ronald, es muy espiritual, Ujú. tiene una proyección muy celestial para nosotros como hijos de Dios y también tocando también todo lo que es el mundo espiritual. Y hablaríamos del mundo espiritual bueno y el mundo espiritual malo. Pero aquí se mencionan estas categorías de seres malignos, cada uno con un rol específico que es importante que nosotros podamos aquí analizar. Por ejemplo, principados. Principados es la palabra griega arché, que significa gobernante, jefe de primer lugar en rango. Oiga esto, jefe de primer lugar en rango son los principados. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se usa esta palabra también para referirse a autoridades tanto humanas como espirituales, porque es el mismo grado, ¿verdad? Cuando hablamos de principados, un principado en un país no necesariamente tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver también con un gobierno humano. Pero aquí el significado espiritual son espíritus malignos de alto rango que gobiernan sobre territorios o influencias específicas del mundo. Espíritus malignos de alto rango que tienen atrapadas las naciones y tienen atrapadas las ciudades. Por ejemplo, hay un ejemplo que está en Daniel capítulo 10, versículo 13. Aquí se menciona al príncipe de Persia. El príncipe de Persia, hermanos, era un ser espiritual maligno que gobernaba sobre esa región, lo que sugiere que los principados pueden también ser asignados, como les decía, a países, a ciudades o a estructuras de poder. Hay estructuras de poder en las naciones gobernadas por principados, Ujú. estructuras de poder claves, ¿verdad? En un país. Eso se refiere a principados. Acordémonos que son esos espíritus malignos de alto rango que gobiernan sobre países, ciudades o estructuras claves de poder. Luego las potestades, que es la palabra griega exousia, y esta palabra griega exousia se usa tanto para lo bueno como para lo malo, pero es la palabra potestad, ¿verdad? Que es la misma palabra que menciona Juan capítulo 1 cuando dice que Dios nos dio a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la misma palabra exousia en la Biblia, que significa autoridad o poder delegado. Es un poder como de adentro hacia afuera, la palabra exousia. Y en el Nuevo Testamento se refiere justamente a autoridad legítima. Como cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando habla de la gran comisión, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda exousia me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un poder legítimo y es un poder dado sobre toda obra de las tinieblas. El significado espiritual de esta palabra exousia, podríamos nosotros decir que son entidades demoníacas que tienen autoridad para operar en el mundo, ejecutando planes de los principados. O sea, ellos están sujetos a los principados, con funciones específicas en el mundo espiritual. Entonces, como nosotros lo podemos ver, hay toda una organización en el mundo espiritual de maldad y a veces los cristianos ignoran eso. Hay un pasaje acá en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 6 que lo estoy viendo aquí en la Biblia, donde Satanás le dice al Señor,
que toda esta autoridad a él le ha sido entregada, y eso a mí me impresiona mucho. ¿Quién se la entregó? Bueno, se la entregaron nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Nuestros primeros padres en el huerto del Edén le firmaron un poder especialísimo a Satanás para actuar en destrucción a la humanidad. Por eso él le dice al Señor que toda esta autoridad a él le había sido entregada, indicando que las potestades ejercen ese dominio sobre el presente siglo malo, ¿verdad? Sobre el sistema. Pablo le llama también siglo, ¿verdad? A todas estas obras de las tinieblas. Entonces, esos son las potestades. Los gobernadores de las tinieblas es la palabra griega cosmocrator, que significa señor del mundo o gobernante cósmico. O sea, son demonios que influencian sistemas ideológicos, sistemas políticos y sistemas culturales para mantener a la humanidad en una oscuridad espiritual. Tal cual lo estamos viendo, ¿verdad? En todas las naciones del mundo, esta operación. Y hay una expresión de Pablo también acá en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, mostrando cómo estos seres también manipulan ideologías. Todo esto que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Todas estas cosas que a veces se tornan en una especie de actualización legal en los códigos legales, pero que van en contraposición a los principios divinos y a lo establecido por Dios. Exactamente es esto que dice Pablo acá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, no porque haya sido reformado un artículo en un código, por ejemplo, en un código de familia o en un código legal, no porque haya sido reformado ese artículo significa que es lo correcto que yo haga, porque por encima de la reforma de un artículo legal está lo que ha dicho Dios. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y por eso es que a veces nos quieren presentar como algo normal, algo que es contra natura, que es totalmente contrario a la naturaleza de Dios, aunque en términos de un ordenamiento jurídico en un país lo establezcan como algo legal o como algo normal, cosa que la palabra del Señor no aprueba. Y luego, bueno, eso fue hablando de los gobernadores de las tinieblas. Luego, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la palabra, es la palabra griega poneria, y poneria significa maldad activa o perversión. Son demonios, oiga esto, asignados a diferentes cosas. Estas huestes espirituales de maldad son demonios asignados a prácticas ocultistas, son demonios de estos de posesiones demoníacas, de demonios de corrupción moral, demonios asignados con espíritus de muerte a las personas, demonios asignados con espíritus de enfermedad, de destrucción. Es todo ese arrastre también de las maldiciones generacionales que si los cristianos no están apercibidos podrían ser también atacados en algún sentido si se le entrega algún poder del enemigo. Estas son lo que la palabra del Señor habla como huestes espirituales de maldad, que es una asignación demoníaca. Acordémonos que Satanás no es omnipresente como sí lo es nuestro Padre Celestial. Él no tiene los atributos de Dios, pero hay una asignación demoníaca a huestes espirituales de maldad para atacar específicamente, por ejemplo, demonios de locura también, espíritus de miedo, de terror, de pánico, de terror nocturno, todas estas cosas que vienen a atormentar la vida de las personas son demonios asignados. Entonces vean, los principados controlan regiones, naciones y sistemas gubernamentales. Las potestades operan en la jerarquía demoníaca bajo los principados, ejecutando las órdenes. Los gobernadores de las tinieblas influyen en las ideologías, influyen en los medios de comunicación, influyen en la educación de los países, ojo esto, y en la cultura general para alejar a las personas de Dios. ¿Qué es lo que ha influenciado en nuestro sistema educativo? Vea qué impresionante esto. ¿Qué es lo que ha influenciado en nuestro sistema educativo? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, esas ideas que le dicen a un niño, mire, usted es una niña atrapada en el cuerpo de un niño. Esas son las gobernadoras de las tinieblas que influyen en las ideologías y han penetrado dentro de nuestros sistemas educativos. Y luego las huestes espirituales de maldad, que son esos demonios que trabajan directamente en la vida de las personas, demonios asignados con funciones específicas. Más o menos de eso habla Pablo en esa
jerarquía demoníaca de la cual nos habla Efesios 6:12. Sí, muy importante reconocer esta jerarquía en nuestra guerra espiritual. El mismo versículo lo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, que es lo que muchas veces el cristiano, si no entiende, se va a poner a pelear con gentes, con personas, con grupos, cuando la Escritura dice que nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra guerra no es contra gente de carne y hueso, sino contra todos estos espíritus y seres espirituales que de una manera muy clara el apóstol San Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos habla de esa jerarquía aquí. Quería añadir nada más el versículo de Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21 y 22, muy importante a la luz de esto, porque muchos se asustan, Pastor Rodolfo, esa descripción tan clara que usted nos dio sobre esta jerarquía, la operación de estos diferentes demonios en sus diferentes áreas y los principados que están dirigiendo todo esto y cada uno en su lugar, tiende a traer temor a los creyentes. Pero ver lo que dice Efesios, la misma carta de los Efesios, ya Pablo lo había mencionado desde el capítulo 1, hablando de Jesús, dice, la cual operó en Cristo. Hablando de Cristo, dice, resucitándole de los muertos, estoy leyendo Efesios 1:20 al 22. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, los mismos que hace referencia aquí Efesios 6:12 de las regiones celestes. A su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces es muy importante que entendamos que todas estas huestes, principados, potestades, están bajo el señorío de Cristo Jesús, que Jesús los venció en la muerte, como también nos habla Colosenses, dice que los exhibió públicamente, y que Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y aún dice la Escritura también, y debajo de la tierra, o sea, sobre el inframundo. Muy importante entonces, a la luz de esta gran realidad, de esta guerra espiritual y de todos estos seres que se manifiestan, Jesús está sobre todo esto. Entonces en Cristo Jesús somos más que vencedores, y de ahí que la Escritura también nos habla ya en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 que hace mención a esas ideologías que bien lo explicaba el pastor Rodolfo, que estos demonios promueven en estos días, diciéndonos ahí en 2 Corintios 10, 3 y 4 que las armas de esta guerra espiritual en la que nosotros estamos, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir estas fortalezas y todas estas ideologías y todas estas acciones del enemigo. Somos más que vencedores y estos enemigos están sujetos a el Señor Jesucristo. Pero vea, Pastor Ronald, que después de que entonces el apóstol Pablo hace todo este desglose, nos está diciendo cuál es la única forma de combatir estas obras de las tinieblas. Bueno. Tomad toda la armadura de Dios y hagan esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Ciñan sus lomos con la verdad. Interesante, qué bueno. Sí, porque no hay otra forma de poder combatir esto. Entonces, si el cristiano no lo hace, vive desapercibido espiritualmente hablando y siendo blanco del enemigo. Muy bueno. Porque nosotros no podemos obviar esto. Y entonces, hay algo también que me gusta mucho que Santiago en el capítulo 4, versículo 7 dice y habla del someterse a Dios. Y una vez que nos sometemos a Dios, que es obedecer a Dios, porque la obediencia siempre nos va a proteger, luego habla de resistir al diablo. Es como una fórmula, y yo le he llamado a esto la fórmula de la victoria, porque entonces el apóstol dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero viene el sometimiento a Dios, que fue el ejemplo maravilloso de la vida de obediencia, Pastor Ronald, del Señor Jesús. Mismo Señor Jesús, ¿sí? Así es. Sometimiento a Dios, resistir al diablo y huyó. Eso fue lo que pasó en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor, en su humanidad, se sometió a Dios, resistió al diablo y el diablo tuvo que huir. Así es. Y ahora que hacías referencia a la armadura, que es como termina el pasaje aquí, ¿cuántos cristianos andan sin la armadura puesta? Desprovistos totalmente. Entonces con razón están siendo arrastrados por el enemigo.